Buenos días, sean todos muy bienvenidos a este nuevo módulo. En este módulo vamos a hablar sobre trabajos de alto riesgo. Eh, Tenemos varios que son trabajo con materiales peligrosos, trabajo en altura, trabajo en izaje, trabajo en caliente, trabajo en excavación y en espacios confinados. En esta primera clase vamos a dar un concepto general de lo que tiene que ver con todos estos tipos de trabajo, pero más en la siguiente clase estaremos desglosando estas materias para poder entender mejor cada uno de los riesgos inherentes que existen en cada uno de estos tipos de trabajos peligrosos. Espero les guste el material que coleccioné para ustedes y bueno, que tengan muy buenos días. Les deseo éxito en este nuevo módulo. Tenemos un temario. Vamos a tratar sobre definiciones, responsabilidades y vamos a tratar sobre los trabajos de alto riesgo, pero como les dije, vamos a dar una introducción. Aún no los vamos a desglosar a profundidad, los vamos a desglosar a profundidad el siguiente fin de semana. Vamos a ir separándolos y vamos a tratar por lo menos de a dos por fin de semana para poder entenderlos mejor. Definición: actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo, aquellas que impliquen una probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. La realización de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por la autoridad competente. Trabajos de alto riesgo, aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador. La relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por el titular de la actividad. Características de trabajo de alto riesgo se caracterizan por no ser rutinarios, son eventuales, requieren de una evaluación previa. Acá, a modo de ejemplo, está HIPER, pero también puede ser tratado por ARO. También se le conoce como análisis de trabajo seguro. Depende mucho de dónde vamos a trabajar y bajo qué normas vamos a trabajar. ¿M? Requerir una evaluación previa del IPER y los controles a establecer para su ejecución, contar con un plan de trabajo, contar con procedimientos para actividades de alto riesgo o análisis de trabajo seguro, contar con un plan de contingencia y emergencia, contar con elementos de protección especiales, o sea, equipos de protección personal o EPP, requerir exámenes especiales al trabajador. Sí, eh, estamos hablando de, por ejemplo, un trabajo de excavación o un trabajo en altura. Normalmente, en algunas empresas te requieren que se les tome la presión al personal para antes de ejecutar la tarea. En algunos se mide la oxisaturación. Antes de habilitarse hacen la medición del viento, de factores climáticos, nubosidad o probabilidad de descargas eléctricas, todo lo demás. ¿Requieren la presencia de personal especializado? Sí, normalmente nos exigen a los técnicos estar en el lugar donde se va a realizar el trabajo. ¿Requieren de un permiso determinado? Sí, debemos llenar un permiso de trabajo en el cual están todos estos detalles. Te dice qué vas a hacer, qué vas a hacer en caso de que pase tal cosa y cómo vas a hacer para protegerlo. Todo eso te pregunta. Requieren supervisión permanente, o sea que vos tenés que estar en el sitio todo el tiempo, full time tenés que estar en el sitio, o si no, se suspende la tarea. Acá está lo que les estaba mencionando: permiso escrito para trabajo de alto riesgo,
Es un documento firmado para cada turno por el ingeniero supervisor, jefe de área donde se realiza el trabajo, mediante el cual se autoriza a efectuar trabajo en zonas y ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo. Eh, los permisos de alto riesgo son elaborados con el supervisor de área, juntamente con los trabajadores que ejecutan la tarea y el técnico de seguridad. Las responsabilidades son verificar los trabajadores cumplan con el presente reglamento con los reglamentos internos, asegurar el orden y limpieza de las diferentes áreas de trabajo bajo su responsabilidad, tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y analizando que se haya dado cumplimiento a la IPER realizada por los trabajadores en su área de trabajo a fin de eliminar o minimizar los riesgos. Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares y los PEP, que se usen adecuadamente los EPP apropiados para cada tarea. Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo. La famosa charla de 5 minutos que tenemos que dar antes de que conozcan. Hacer un repaso con ellos, qué sería lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, hacia dónde tenemos que salir, dónde están los elementos de protección adicionales, que serían extintores, línea de vida, frenos, todo lo que necesitamos para desarrollar estas tareas especiales. Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo e investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional consideren que son peligrosas. Esto en las empresas que tienen CIPA. Sí o sí pasa alguien a reverificar otra vez, lo que le llaman fiscalizador de obra, pasan otra vez por ahí. A veces son miembros del CIPA, a veces no, no todas las veces son miembros del CIPA. Eh, Verificar que los trabajadores usen máquinas con las guardas de protección colocadas en su lugar, actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el lugar de trabajo, ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el área a su mano, facilitar los primeros auxilios y evacuación del trabajador o los trabajadores lesionados o que estén en peligro, verificar que se cumplan los procedimientos de bloqueo y señalización de maquinaria que se encuentren en mantenimiento, paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que haya eliminado y minimizado dichas situaciones riesgosas, imponer la presencia permanente del supervisor en las labores de alto riesgo de acuerdo a la evaluación de riesgos, mantener el orden y limpieza en el lugar de trabajo, cumplir con los estándares, permiso de emisión de trabajo seguro, prácticas de trabajo seguro establecido dentro del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, ser responsable por su seguridad personal y la de sus compañeros de trabajo, no manipular o operar máquinas, válvulas, tuberías, conductores eléctricos, si no se encuentran capacitados y no hayan sido debidamente autorizados. Reportar de forma inmediata cualquier incidente peligroso y accidente de trabajo. Participar en la investigación de los incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y o enfermedad profesional u ocupacional, así como de la identificación de los peligros y evaluación de riesgos en la hiper de línea base. Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y transporte. No ingresar al trabajo bajo influencia de alcohol ni drogas, ni introducir dichos productos a estos lugares. En caso de que se evidencie el uso de dichas sustancias en uno o más trabajadores, el titular de la actividad realizará un examen toxicológico o de alcoholemia, cumplir estrictamente las instrucciones y reglamento interno de seguridad preestablecido. Participar obligatoriamente en toda capacitación programada, realizar la identificación de peligro, evaluar los riesgos y aplicar las medidas de control establecidas en los permisos de emisión de trabajo seguro, ¿m? Permiso de emisión de trabajo de alto riesgo,
análisis de trabajo seguro, reglamento interno de seguridad y salud ocupacional y otros al inicio de su jornada de trabajo, antes de iniciar actividades en zonas de alto riesgo y antes del inicio de toda actividad que represente riesgo a su integridad física y salud, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 del presente reglamento. Declarar toda patología médica que pueda agravar su condición de salud por situaciones de altura u otros factores en el ejercicio de las actividades laborales. Trabajo ¿Qué trabajos son considerados de alto riesgo? Seguridad durante la construcción. Es considerado trabajo en altura, trabajo de izaje, trabajo de demolición y excavación, trabajo en espacio confinado, trabajo en caliente, excavaciones mayores o iguales de 1,5 metros, trabajo en altura, trabajos eléctricos en alta tensión, trabajos de instalación, operación y manejo de equipos y materiales radioactivos, otros trabajos valorados como de alto riesgo en los ITER. Trabajos en caliente. Para los trabajos en caliente se debe tener en cuenta la inspección previa del área de trabajo, la disponibilidad de equipos para combatir incendios y de protección en áreas aledañas, equipos de protección personal adecuados, equipos de trabajo y ventilación adecuados, la capacitación respectiva y la colocación visible del permiso de trabajo y retirar los materiales inflamables del área de trabajo. Algunos de los equipos de protección para trabajo en caliente, o sea, soldadura, ucicorte, esmerilado, fuego abierto, deberá utilizar guantes de cuero cromo tipo mosquetero con costura interna para proteger las manos y muñecas, chaqueta, coleto o delantal de cuero con mangas para protegerse de las salpicaduras y exposición a rayos ultravioletas del arco, polainas y casaca de cuero cuando es necesario hacer soldadura en posiciones verticales y sobre la cabeza. Deben usarse accesorios para evitar la severa quemadura que pueden ocasionar la salpicadura de metal fundido. Gorro para protegerle el cabello y el cuero cabelludo, especialmente cuando se hace soldadura en posiciones eh, boca arriba. Respirador contra humos de la soldadura o corte. Algunos detallecitos a tener en cuenta para el trabajo en espacios confinados. Se considerará espacio confinado a tanques, cisternas, cámaras, recipientes, excavaciones profundas, en general cualquier recinto cerrado que tiene entrada y salida limitada y que no ha sido construido para ser ocupado por tiempo prolongado por seres humanos. Los trabajos en espacios confinados pueden presentar riesgos de consideración a saber: atmósfera con falta de oxígeno, atmósferas con polvos, vapores o gases peligrosos. Estos pueden ser tóxicos, combustibles, inflamables o explosivos. Peligros mecánicos originados por partes móviles, descarga de fluidos o radioactividad, peligros eléctricos originados por cables energizados. Para los trabajos en espacios confinados se deberá contar con equipo de monitoreo de gases con certificado y calibración vigente para la verificación de la seguridad del área de trabajo, equipos de protección personal adecuados, equipos de trabajo y ventilación adecuados, equipos de comunicación adecuados y con la colocación visible del permiso de trabajo. Las labores subterráneas, tales como chimeneas convencionales en desarrollo y piques en desarrollo o profundización, son considerados espacios confinados. Trabajos de excavación. Para realizar los trabajos de excavación con las características del terreno como compactación, granulometría, tipo de suelo, humedad, vibraciones, profundidad, entre otros, se debe instalar cisternas de sostenimiento cuando sea necesario, de acuerdo a los estándares establecidos. Toda excavación, el material proveniente de ella y acopiado en la superficie deberá quedar a una distancia mínima del borde que equivalga a la mitad de la profundidad de la excavación. En el caso de suelos bastante deleznables
Esta distancia será mayor o igual a la profundidad de la excavación. En los casos que se realicen trabajos en talud o cerca de las excavaciones de profundidad mayor o igual a 1,80 m, los trabajadores deberán contar con un sistema de prevención y detección de caídas. Trabajo con energía eléctrica. Todo trabajo con energía de alta tensión será considerado solo por personal capacitado y autorizado el, por la personal autorizado. Las instalaciones eléctricas serán previamente desenergizadas. Se realizará el permiso de emisión de trabajo de alto riesgo y se verificará si se cumplió el siguiente procedimiento: corte de energía, evitar el retorno de la energía, verificación de la energía residual y ausencia de tensión, instalación de aterramiento temporal e instalación de bloqueo y señalización de prohibición del suministro de energía. En las actividades de instalaciones eléctricas solo serán utilizados equipos, dispositivos y herramientas eléctricas compatibles con las instalaciones eléctricas existentes y que mantengan las características de su fabricación. Los equipos de protección personal estarán de acuerdo con el nivel de la clase de tensión de las instalaciones eléctricas donde se realizan las actividades. Trabajo con materiales radioactivos. En los trabajos de instalación, operación, manejo de equipo y materiales radioactivos, el titular de la actividad deberá cumplir con las normas establecidas en el Reglamento de Seguridad Radiológica o normas que lo sustituyan. ¿Qué se entiende por MAPEL? Definición de material peligroso. Son materiales peligrosos y residuos peligrosos para efectos de la presente ley aquellas sustancias, elementos, insumos, productos o subproductos o sus mezclas en estado sólido, líquido y gaseoso que por sus características físicas, químicas, toxicológicas, de explosividad o por su carácter de ilícito representan riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente y la propiedad. Aquellos que por sus características físico-químicas y o biológicas o por el manejo al que son o van a ser sometidos pueden generar o desprender polvos, humos, gases, líquidos, vapores o fibras infecciosas, irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa, o radiaciones ionizantes en cantidades que representen un riesgo significativo para la salud, el ambiente o la propiedad privada. Esta definición comprende los concentrados de minerales. Según NFPA, es una sustancia, sea materia o energía en estado sólido, líquido o gaseoso, y energía que cuando se libera es capaz de causar daño a las personas, el ambiente, la propiedad, incluyendo las armas de destrucción masiva, lo mismo que cualquier uso criminal de material peligroso, tal como laboratorios ilegales, crímenes ambientales o sabotaje industrial. Según la DOT, cualquier sustancia o material que implica un riesgo durante su transporte terrestre, aéreo, marítimo, por tuberías o ductos o transporte militar. Sistema de identificación, esto nosotros ya lo dimos en la clase de materiales peligrosos, ya lo tenemos bastante aprendido, tenemos siempre, se usa el código ONU, en el cual lo indica por pictografía numérica de qué tipo y qué clase son los materiales peligrosos. ¿Mm? En la clase uno tenemos explosivos, clase 2 tenemos inflamables, no inflamables y venenosos. La clase 3 tenemos líquido inflamable. Clase 4 tenemos sólidos inflamables y con combustión espontánea. Clase 5 tenemos oxidantes y peróxidos orgánicos. Clase 6 tenemos materiales venenosos, tóxicos e infecciosos. Clase 7 son radioactivos.
Tenemos en tres tipos, tenemos tipo uno, tipo 2 y tipo 3. Clase 8 tenemos corrosivos. Clase 9 tenemos lo que son los materiales peligrosos misceláneos o varios. También se utiliza para la identificación de los materiales peligrosos el rombo NFPA 704, que se acuerdan, en el área roja nos daba el grado de inflamabilidad, en el área amarilla nos daba el grado de reactividad, en el área blanca nos daba el tipo de riesgo especial al cual nos estamos exponiendo y en el área azul nos dice qué tipo de grado o calificación tiene de riesgosidad para la salud. ¿Se acuerdan de las hojas MSDS que tiene 16 secciones bajo el estándar ANSI, en el cual nos daba la identidad, la composición, los peligros de identificación, medida de primer auxilio, lucha contra incendios, medida por liberación accidental, manipulación y almacenamiento, control de exposición y protección personal? En el 9 nos da física, química, propiedades químicas, físicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, información ecológica, consideraciones para el desecho, información sobre el transporte a otros reglamentos y algunas otras informaciones adicionales o consideraciones que hay que llevar en cuenta para manipular esa sustancia. Para la guía de respuesta de emergencia tenemos la guía GRE, que sigue siendo el más usado para todos los materiales peligrosos. Tenemos la última actualización al 2020. Todavía no encontré una nueva actualización al 2022. Esperemos que salga pronto. Apenas salga les voy a estar facilitando, pero siempre estoy buscando. ¿Qué contiene la guía GRE? Y consta principalmente sobre informaciones, cartelerías, cómo van colocados en las cisternas, en las carrocerías de los camiones, el listado por número de identificación, listado alfabético por nombre de transporte, guía de respuesta, tabla de distancia para el aislamiento inicial y la medida de protección respiratoria, manejo, lista de materiales peligrosos que reaccionan con el agua. ¿Qué se entiende por trabajo en altura? Trabajo en altura es cualquier actividad o desplazamiento que realice el trabajador mientras esté expuesto a un riesgo de caída de distinto nivel cuya diferencia de cota sea aproximadamente mayor a 1,8 con respecto al plano horizontal inferior más próximo. Se considera también trabajo en altura cualquier tipo de trabajo que desarrolle bajo nivel cero, como son pozos, ingresos a tanques enterrados, excavaciones de profundidad mayor a 1,20. Este es uno de los elementos más difíciles de lograr que usen los colegas. Eh, el arnés de seguridad, dispositivo usado alrededor de algunas partes del cuerpo, ya sean hombro, cadera, cintura y pierna, mediante una serie de correas, cinturones y conexiones que cuentan además con anillo D, y el anillo D es el que tenemos en la espalda y en el pecho, dependiendo del tipo de arnés que vamos a usar. Debe ser fabricado en material nylon, poliéster y otro tipo, por eso es muy importante verificar este elemento antes de su uso. El peso no debe, debe ser fabricado en material nylon. El peso no debe liberarse por ruptura ni deslizamiento. Las costuras exteriores e interiores deben permanecer intactas. La banda no debe rajarse, la hebilla de los anillos no deben deformarse. Tenemos su utilidad. Son equipos que permiten al trabajador realizar actividades de forma segura y eficiente. Ayuda a distribuir carga en los muslos, pelvis, pecho, hombros.
reparte los esfuerzos del frenado sobre las zonas fuertes del cuerpo, evita que un trabajador suspendido inconsciente se deje caer el tronco hacia atrás y genere un sobreestiramiento de las vértebras lumbares. ¿Cómo seleccionamos el arnés? De acuerdo a Debe ser seleccionado por un personal calificado, o sea, nosotros debemos considerar el estado de la arnés a usar. La responsabilidad del empleador es generar políticas y formatos de revisión periódica de cada uno de los EPP. Los puntos de sujeción del arnés debe tener una resistencia mínima de 22,4 kilonewton y el ancho de la correa como mínimo 41 milímetros para generar una buena área de contacto y no generar presión excesiva. Considerar el tipo de punto de anclaje existente en el área de trabajo, considerar la presencia de obstáculos en dirección a la caída, debe cumplir las normas técnicas nacionales e internacionales que garanticen las características técnicas del mismo. Se debe evitar EPPs no certificados o de baja calidad. Tenemos varios tipos. Tenemos el clase A, diseñado para soportar al cuerpo y después de la detención de la caída. Deben tener incorporado un elemento de fijación para detención de caída, en modo que éste se sitúe en la espalda del trabajador y los homóplatos, o sea, acá. Tipo AD, cumplen los requisitos de la clase A, además incorporan elementos de fijación adicionales que permiten al trabajador conectarse a un sistema de ascenso o descenso controlado. Permite al trabajador adoptar una posición sentada cuando se encuentre en la suspensión. Tipo clase AE. Incorpora elementos de fijación que permiten conectarse a un sistema de acceso a espacio confinado. Las adicionales están ubicadas en los hombros, estos que están acá, están viendo, ¿m? A fin de permitir al trabajador adoptar una posición casi vertical cuando éste se encuentre en suspensión. Tipo AP incorpora un elemento de fijación que permite conectarse a un sistema de posicionamiento del trabajo. Las fijaciones adicionales están a nivel de la cintura, acá. El famoso usamos con eslinga de posicionamiento o faja de posicionamiento o cinturón de posicionamiento, como le quieran llamar, con tal de que lo usen. Paso para colocarse el arnés. Sostenga el arnés del anillo D, o sea, la parte posterior. Sacuda el arnés en todas las correas para que todas las correas se acomoden. Paso 2. Si las correas del torso, piernas y o cintura están abrochadas, suelte las correas y desabróchelas. Hay quien viene. Paso 3. Deslice la correa sobre cada hombro, una por una, de modo que el anillo D quede en la espalda del usuario. Paso 4. Pase las correas de las piernas y abróchelas con el extremo opuesto. Repita con la otra correa para las piernas. Si el arnés incluye un cinturón, abroche las correas de la cintura después de la correa de las piernas. ¿Quién viene? Conceptos: línea de enganche o línea de anclaje. Es aquella extensión del arnés que tiene dos mosquetones de doble seguro para asegurarse a una línea de vida. Este elemento limita los esfuerzos de la frenada gracias al absorbedor de impacto de energía. Línea de vida: cable o cuerda horizontal o vertical estirada, dos puntos de anclaje, permitiendo que la vía de tránsito entre estos dos puntos, manteniendo una protección contra caída entre aquellos puntos. Cuando se usa en forma vertical, requiere de un freno de soga que permita la conexión de la línea de enganche, así como su desplazamiento en sentido ascendente con traba descendente. Anclaje: la estructura que soporta de forma segura las fuerzas generadas al momento de la caída de una persona. Esta estructura puede ser de una viga, columna o piso con una resistencia mínima de
2.270 kilogramos fuerza, o sea, kilonewton, equivalente a 5.000 libras por cada trabajador. Este anclaje debe ser independiente de cualquier anclaje que vaya a ser usado para otros propósitos, estar alineado para evitar la caída de péndulo, estar elevado para reducir la distancia de caída libre, debe ser aprobado, calificado por personal calificado. Según la norma UNE, define 6 clases de dispositivos de anclaje. Su diseño debe permitir conectar un EPP contra caídas mediante el conector adecuado compatible de tal manera que no se pueda desconectar involuntariamente. Los del tipo A1 son fijados mediante el anclaje estructural sobre superficies verticales o horizontales inclinadas, tales como paredes, columnas, techos, tejados o cualquier sitio de la estructura. El dispositivo de anclaje debe tener una resistencia superior a 5.000 libras en la dirección en la que se aplicará la fuerza en caso de caída. Asimismo, deberá tener en cuenta que este dispositivo proporciona un punto de anclaje fijo, por lo que la movilidad del operario estará limitada por la conexión utilizada entre el arnés anticaídas y el dispositivo de anclaje. Los clase 2 son dispositivos de anclaje que responden a los mismos requisitos de la clase 1, pero cuyo diseño permite una fijación sobre superficie inclinada. Los clase B son dispositivos de anclaje provisionales y transportables. Se tienen diversos tipos de dispositivos de anclaje provisionales transportables según las aplicaciones tales como el marco de puerta, el de estructuras tubulares, el trípode, abrazadera de lazo, cuerda, cable, banda textil, de anclaje de viga, etcétera. Las aplicaciones son en pozos, cubas, techos y falsos techos, perfiles metálicos, limpieza de cristales, dispositivos para puertas. Los clases C se trata de una línea flexible hecha por cable metálico o fibra sintética situada entre el anclaje de la extremidad, fijado mediante el anclaje estructural. Los clase D son líneas rígidas horizontal hecha con un riel metálico por la que se desliza el carro del EPP contra caídas. Se conecta a una línea rígida mediante un carro provisto de un punto de anclaje, utilizando para ello un conector adecuado y compatible. Los clase E son dispositivos de anclaje de peso muerto utilizados sobre superficies horizontales que retienen la caída gracias a su propio peso, inercia y rozamiento. Los requisitos principales que deben cumplir estos dispositivos son: debe estar situado a una distancia superior a 2.5 metros del borde del lugar de riesgo de caída. Las aplicaciones son en terrazas y azoteas planas y en general en cualquier sitio plano suficientemente grande que permita respetar la distancia reglamentaria del borde. Esto sería más o menos la estructura provisional para trabajo en altura. Acá tenemos los andamios tubulares, revisión de las bases tubulares, nivelación del andamio, control de accesos a los diferentes niveles del andamio, instalación de escalas interiores, instalación de diagonales, que nosotros le llamamos tijera. Deben anclarse para que estén fijos, contar con rodapiés en caso en cada nivel de trabajo, señalización del área de influencia, contar con tarjeta de control de andamio para andamios móviles, revisar los seguros de ruedas, verificar el diseño plano para armado de andamio, así como verificar la certificación del andamio y personal encargado de las escaleras. Deberá estar aprobada por el supervisor responsable del área de trabajo. Esta escalera debe estar construida con peldaño y puntos de apoyo antideslizante. Cada escalera debe tener identificación propia para los efectos de registro, mantenimiento e inspección.
Los defectos deben corregirse a tiempo y el supervisor del área debe asegurarse que no se use ninguna escalera portátil defectuosa ni de confección artesanal. Las escaleras de madera no deben pintarse para evitar que se oculten desperfectos en los peldaños de madera. Se deben de usar barniz transparente o aceite como capa protectora, de tal modo a permitir la detección de las fisuras. Cuando están en uso, las escaleras deben estar atadas, sujetas o aseguradas para prevenir que resbalen. Las escaleras deben colocarse de manera tal que su punto de apoyo basal debe alejarse del muro a una distancia máxima de un cuarto de su longitud. Las escaleras de metal no deben usarse cerca de conductores eléctricos, áreas peligrosas de producción de chispas que puedan ocasionar fuego o explosión. En el lugar donde se almacenan las escaleras metálicas debe colocarse un aviso que diga no usar cerca de conductores eléctricos. El lugar del almacenamiento debe estar en óptimas condiciones. Se debe realizar una inspección visual de la escalera antes y después de su uso. Cuando existan dudas acerca de la seguridad o integridad de la escalera, se debe colocar una tarjeta de indicación fuera de servicio. Las escaleras fijas verticales utilizadas en silos, chimeneas de fundiciones, torres cuya longitud sea mayor de 5 metros, deben estar provistas de una protección tipo jaula. Dada la gravedad de las consecuencias que tiene una caída para la integridad física y la salud del trabajador, es necesario que todo empleador adopte medidas de control de riesgo, ya sea en la fase de proyecto o diseño de método de trabajo, para excluir aquellas tareas o situaciones que tengan riesgo de caída o bien cuando esto no es posible mediante el uso de protección colectiva. Si las medidas de control descritas anteriormente son inaplicables o insuficientes para la seguridad del trabajador, se debe recurrir al uso de un sistema para detección de caídas. Las fases de la caída tenemos el inicio de la caída. El inicio de una caída accidental empieza en el momento que se experimenta el riesgo, termina en el instante que se pierde el control de la estabilidad. Este periodo puede durar 3 décimas de segundo. Durante este lapso, nuestro cuerpo ha caído 45 centímetros. Acción de caer o caída libre. Antes de que el equipo de protección personal, arnés y línea de anclaje empiecen a actuar, su cuerpo se acelera debido a la fuerza de gravedad. Durante esta etapa, el trabajador cae 1,3 metros, es decir, ha caído 1,8 metros solo en 2 pestañeadas. Su desaceleración está dada por la energía desarrollada en la caída. Debe ser disipada sobre 12.000 newton. Se producen lesiones significativas. Límite permitido de fuerza transmitido al cuerpo es de 8.000 newton. Usando un absorbedor de energía, este demora 50 milisegundos en comenzar a disipar energía, limitando esa solamente a 4.000 newton. Después viene el rebote, el estiramiento del material, la deformación de las líneas de traje fabricadas de nylon. Sistema de amortiguación disminuye en gran parte el rebote. La suspensión, la sangre comienza a estancarse en las extremidades inferiores. Tenemos síntomas de vértigo, náusea, aturdimiento, desvanecimiento, dificultad respiratoria. Promedio de duración de la tolerancia a la suspensión es de aproximadamente 15 minutos con arnés de cuerpo completo, 6 minutos con arnés de cintura-pierna y 90 segundos con cinturón de seguridad.
La energía requerida para detener el cuerpo en movimiento en caída libre es proporcional a la masa del cuerpo y la distancia recorrida. Cálculo de la energía de impacto. Acá tenemos la energía de impacto es igual a la masa por la altura por la gravedad. Donde tenemos un ejemplo, donde fulanito sube hacia la torre sin equipo contra caídas, su masa es de 70, la altura es de 5 metros y la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Como resultado, tenemos 3.430 kilogramos fuerza con la que la persona impactará en el suelo. ¿Qué se entiende por izaje? Izaje de carga es un sistema utilizado para levantar, bajar, empujar o tirar una carga por medio de equipos tales como elevadores eléctricos, de aire o hidráulicos, grúas móviles, puentes grúas, winches y triples. Componentes de accesorio del izaje, tenemos los ganchos, cable de acero, eslingas metálicas, grilletes, patecas, eslingas sintéticas. Acá tenemos un breve patrón de lo que son los colores de las lingas recomendados de acuerdo al peso soportado. Consideraciones para el equipo de izaje. Para el uso de equipo y accesorios de izaje se debe tener en consideración lo siguiente: la construcción y operación y mantenimiento de todos los equipos y accesorios de izaje que deben efectuar de acuerdo a las normas técnicas establecidas por los fabricantes. Cada equipo de izaje y accesorios debe tener claramente indicada la capacidad máxima y una tabla de ángulos de izaje debe ser pegada en un lugar adecuado, fácilmente visible para el operador. Usar una cuerda guía amarrada a la carga, esto evitará el balanceo de la misma. El equipo de izaje debe ser usado para el propósito diseñado, no exceder la capacidad de carga, debe brindarse acceso seguro a las grúas aéreas. La inspección de los equipos, componentes, accesorios es necesaria para asegurar que el sistema de izaje se encuentra en buenas condiciones de operación y funcionamiento. El supervisor responsable del área de trabajo autoriza el uso del equipo de izaje solo al trabajador calificado y autorizado. Algunos de los accidentes normales por falta de cálculo o por falta de pericia para el manejo de los elementos de izaje. Tenemos acá en imágenes. Cualquier trabajo con movimiento de carga en altura debe señalizarse en los niveles inferiores con aviso o barreras de advertimiento, probabilidad de caída de objetos. Toda grúa móvil debe estar dotada de un dispositivo de sonido que alarme respecto a su desplazamiento o giro. Eh, Durante la operación de izaje solamente deben usarse señales manuales estándares. Durante el proceso, el trabajador responsable de las señales debe identificarla y coordinar su uso. La única excepción de la regla es una señal de detección de emergencia que puede ser ejecutada por otro trabajador. Consideraciones para el uso de equipos. Tenemos los ganchos que deben estar con 3 puntos. Consideraciones para el uso de equipo y accesorios de izaje. El número de hilos rotos en el tramo de 2 metros de cable donde haya roturas que excedan del 10% de la cantidad total de hilos deberá ser retirado. En el caso de los tambores enrollados de cables, se debe asegurar que con el gancho depositado en el nivel del suelo permanezcan en el tambor por lo menos 3 vueltas de cable. Los equipos de izaje motorizado deben estar provistos de interruptores límite de seguridad, tanto para acceder al traslado como soporte de peso máximo. Debe contar con una botonera y control y comando. Todo equipo de izaje accionado eléctricamente se debe asegurar que el conductor
no será atrapado por efecto de la acción de izaje y que debe poseer todas las protecciones en el caso, incluyendo la conexión a tierra. Esto es una grúa móvil de pluma extensible, supervisión para factores para trabajo de izaje, factores de riesgo. Los factores de riesgo específicos de la grúa se constituyen en el desplazamiento del equipo, o sea, con carga o vacío, y su posible interacción con el personal u otras máquinas u otros objetos que se encuentren dentro de la zona de desplazamiento. Riesgos mecánicos de arrastre o atrapamiento por la carga o por la propia grúa, de impacto por la carga o por la grúa, de pérdida de estabilidad de la carga, máquina u elementos, la rotura de elementos de la máquina por envejecimiento. Riesgo eléctrico puede ser debido a contacto eléctrico, debido a tormentas eléctricas, riesgos ergonómicos, posturas forzadas o esfuerzos excesivos. Para los procedimientos de aprendizaje debemos identificar la necesidad del movimiento de la carga, determinar su peso, tipo, dimensiones, forma de la carga, tener en cuenta el peso de las poleas, aparejos, gancho, verificar el estado de cada uno de ellos, sitio, ubicación de la grúa, verificar obstáculos u otras condiciones propias en el lugar, definir el señalizador, además verificar si se requiere el uso de radio para comunicación, verificar si es o no izaje crítico, señalizar y despejar el área de trabajo, posicionar la máquina, hacer la presentación sin carga, verificar el bloqueo y ubicación de la maquinaria, aparejar la carga, realizar el izaje inicial de la carga, verificar el aparejamiento, transportar la carga, descargar la carga, verificar el posicionamiento de la carga, retirar los aparejos, liberar el área de trabajo. Todo trabajador de grúa debe estar certificado por un ente acreditado. El operador nunca debe abandonar la cabina de la grúa sin antes bajar la carga, desacoplar el embrague y colocar los controles eléctricos en posición de abierto. Toda grúa debe poseer dentro de la cabina un sitio visible del operador, la tabla de capacidad de la grúa. En el momento de realizar la planeación de movimiento, llenarse el formulario checklist de operación de grúa, marcando la inspección en el día de mes de que corresponda. Todos los movimientos de la grúa deben ser autorizados por el coordinador del proyecto, jefe del área o quien fuera o quien haga sus veces en cada trabajo. Durante una operación de manejo de carga debe existir un único guía de maniobra dotado con un chaleco reflectivo debidamente autorizado por la jefatura de obras para dar directamente instrucciones al operador del grúa. El formato de planeación del movimiento debe hacerse con copia a los jefes de área, carpeta de la grúa y la seguridad industrial. Bajo ningún motivo debe autorizarse un movimiento por fuera de la tabla de operación de la grúa. Todas las cargas a izar deben tener un soporte o registro previo a la maniobra que certifique su peso real. Las grúas no deberán emplearse para tirar cargas en sentido lateral debido a que estas afectan la estabilidad y generan daños a la máquina. Antes de izar la carga se pondrán los cables de izaje a plomo para evitar fuerzas horizontales no consideradas sobre la máquina. Durante la operación está prohibido que la carga pase sobre personas. Durante la operación solo deberá permanecer el operador en la cabina. La ubicación de la grúa debe hacerse sobre piso firme para lograr su nivelación y estabilidad en puntos de apoyo. Consideraciones para tener en cuenta acerca de las líneas eléctricas antes de comenzar el trabajo. Solicitar al personal especializado desenergice las líneas eléctricas que sean necesarias
establecer una distancia de seguridad, operar las grúas a velocidades menores que las normales en áreas donde existan líneas eléctricas, evitar cambios bruscos de velocidad que generen oscilación de la grúa, tenga precaución para desplazarse sobre terreno desigual que pueda hacer oscilar a la grúa y tocar las líneas eléctricas. Tener cuidado cerca de las líneas eléctricas suspendidas por distancias largas, ya que el viento puede hacerlas moverse en forma de vaivén, reduciendo así la distancia entre la grúa y la línea eléctrica. Nadie debe tocar una grúa ni su carga hasta que la persona de señalización diga que es seguro hacerlo. Todos los trabajadores deben mantenerse bien alejados de la grúa cuando ésta se encuentre cerca de líneas eléctricas. Use de manera práctica para vientos para mantener la estabilidad de la carga. Mantenga todas las partes de la grúa por lo menos a 4,6 metros o siga la tabla de distancia para las líneas de alto voltaje. Si una grúa entra en contacto con línea eléctrica, quedarse dentro de su cabina y tratar de romper el contacto desplazando la grúa en dirección inversa a la que ocasionó el contacto. Avisa al personal para que mantenga despejada el área. El operador está relativamente seguro en la cabina, aunque la máquina esté con fuego o un arco esté cortando cerca de donde usted se encuentra. Aun cuando el arco se haya roto, continúe manteniendo posicionado al equipo hasta que este se encuentre a una distancia no menor de 4,6 metros. ¿Cómo se diga? Si no puede desenganchar la línea, la grúa no presenta incendio o un arco eléctrico, no está, no está cortando el equipo, permanezca sentado hasta que la energía haya sido cortada. Si usted tiene que salir de la grúa, no camine fuera de ella, solamente salte de la grúa lo más lejos posible que usted pueda. Haga contacto con la tierra. Hola, ya enseguida. Hasta aquí la clase por hoy y vamos a desglosar en la siguiente clase en por lo menos dos tareas específicas para que vayamos profundizando cada uno de los trabajos críticos. Les deseo éxitos, feliz fin de semana. Muchas gracias.